La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Quiero expresar mi gratitud con usted. Gracias una vez más por darnos la bendición de estar con usted y que juntos podamos ser edificados y consolados y bendecidos a través de la verdad que transmitimos a través de este canal. Y gracias a Dios. Y espero que nuestros amigos televidentes se queden también para escuchar la palabra que vamos a transmitir. Como usted se ha dado cuenta, procuramos no dar comentarios propios, sino dejar que la palabra de Dios sea la que se comente a sí misma. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 y verso 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En la serie que estamos trayendo, es una serie bastante intensiva. Quiero que tenga paciencia porque pasaremos días hablando sobre este interesante tema. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si usted quiere ser libre de sus delitos y pecado y de toda condenación que existe, debe de aprender a oír al Señor a través de las Santas Escrituras. Si usted no tiene una Biblia, debe de hacerse de una de ellas. Toda versión es importante que usted tenga en su casa para leerla, meditarla y edificarse a sí misma. Es decir, edificarse a sí mismo o a sí misma con el propósito de agradar al Todopoderoso. Cuando usted se ponga a estudiar las Escrituras para ser sanado, para ser limpiado, para ser restaurado, tendrá la capacidad de ser un buen maestro para bendición a otras personas. Pero si usted estudia las Santas Escrituras para estar atacando, hiriendo a este, hiriendo al otro y tratando de golpear con las mismas escrituras a otro, usted mismo se está dañando. Usted mismo se está hiriendo, usted mismo se está empujando a la terrible condenación. Pero si estudia la verdad para edificación propia, entonces tendrá la posibilidad, la capacidad de parte de Dios de ser bendición para multitud de personas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que la verdad que quiero enseñarle hoy, así que el que te atrae hacia su Hijo Jesús es el Padre Eterno. Si el Eterno Padre no te atrae a su propio Hijo, no podrás ser salvo. Pero cuando Dios te trae de la mano al reino del amado Hijo Jesús, entonces logras el éxito más grande y poderoso de alcanzar la vida, de alcanzar la esperanza sublime y eterna. Jesús le dijo a los judíos que estaban dudosos de Cristo Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si el Padre te atrae a mí, en el día postrero tú tienes la garantía que te voy a resucitar. De verdad, ninguno puede venir al Señor Jesucristo si el eterno Padre Todopoderoso no le atrae a su Hijo. Entonces,
no podrá ser resucitado para vida eterna. Sí, va a resucitar, pero para corrupción eterna, para confusión terrible y eterna. Mas el Señor declara, escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, declara Cristo el Señor. Entonces, el Padre Celestial ha entregado toda la verdad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ciertamente se ocupara de inspirar a los hombres de Dios, en este caso 40 hombres en distintos lugares, en distintas épocas, fueron llamados e instruidos por el Espíritu de Dios a escribir. Imagínense el intervalo de tiempo. Fueron 1600 años en que se escribió las Santas Escrituras. 1500 años se llevó para escribir todo el Antiguo Testamento y 100 años por el Nuevo Testamento. Mas el Señor declaró, está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, el instructor, el maestro poderoso, es ciertamente el Padre, a través de todas las páginas de las Santas Escrituras. Y Jesús sigue diciéndonos en Juan capítulo 6, verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Si el Padre el 100% no coloca en el corazón del ser humano de venir a Cristo, nunca podrá ese hombre, esa mujer venir a Jesucristo. ¿Cuántas personas uno trata de enseñarles la verdad de Dios, pero les entra por un lado y sale por el otro? No retienen la verdad de Dios y nunca vemos frutos dignos de arrepentimiento de muchas gentes, porque no encuentra cabida en el corazón de ellos la verdad de Dios. Por eso es que nunca vemos los frutos dignos de arrepentimiento. Por eso dijo el Señor, os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y Pablo en Colosenses 1:13 y 14 declara que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, del diablo. Y Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ciertamente es a través de Jesucristo que tenemos la redención por su sangre y obtenemos el perdón de nuestros pecados. También Jesús declara, si permanecieses en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad produce libertad. Entonces, qué importante es conocer la verdad. La respuesta a tus problemas espirituales se encuentra en el Hijo llamado Jesucristo. Si tienes problemas por tus pecados, problemas con tu cónyuge, con tus hijos, problemas con tus vecinos, problemas en el trabajo, problemas con la justicia, problemas de toda índole, recuerda que la respuesta a ese problema espiritual se encuentra en el Hijo de Dios, que es Cristo el Señor. Por su gracia y por su misericordia, su amor que se ha extendido, Dios dio a su Hijo unigénito, a Jesús, como la única respuesta a tu condición espiritual sin esperanza. Porque si te encuentras en esa situación sin esperanza, terriblemente perdido, arruinado, Jesús es la solución a ese problema. Debes acudir a Él
Él pagó todo lo que era necesario pagar en la cruz del Calvario por causa de todo pecado que nos llevaba ciertamente a la condenación, mas Jesús determinó cargarlos sobre sí, clavarlos en la cruz, para que usted y yo recibamos la carta de la libertad. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Hasta ese extremo llegó el Señor a sufrir por causa de nuestras maldades. Nuestras maldades ciertamente espantosas y terribles las tuvo que cargar nuestro Señor, porque usted y yo no podíamos ser salvos en nuestra propia capacidad. No existía filosofía, no existía sabiduría o poder que nos pudiese ayudar aparte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice las Escrituras que aquel ser que andaba haciendo bienes, resucitando muertos, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, libertando a los cautivos, fue desfigurado de entre los hombres su parecer, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y el profeta Isaías continúa en el capítulo 53, verso 1 en adelante, y nos dice respecto de Jesucristo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El anuncio del Salvador, el anuncio de que Cristo perdona pecado, el anuncio de un arrepentimiento. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Acaso no es en Cristo Jesús que se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos. Ciertamente muchos todavía así ven al Señor sin atractivo, lo ven como raíz de tierra seca, como un simple hombre, pero ese Dios hombre, Dios todopoderoso, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no estimamos de ninguna manera a él, no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero quiero decirle con toda firmeza, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros terribles pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, sobre Jesús nuestro Salvador, y por su llaga, gracias, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual nos apartamos por nuestro camino, mas Jehová cargó sobre su Hijo Jesús el pecado de todos nosotros. Angustiado Jesucristo y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es decir, que por nuestras propias rebeliones, por nuestras propias maldades, llevamos a Jesús a ser herido, crucificado en la cruz. Pero se dispuso con los impíos su sepultura, nuestro Señor. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero está escrito:
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, él verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción ciertamente, el dolor que sufrió por causa de nuestras maldades. Él verá completamente la cosecha de hombres y mujeres, jóvenes y niños salvados. Por lo tanto, el profeta dice en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará nuestro Señor Jesucristo a muchos. El siervo justo justificará a muchos, llevará las iniquidades de ellos, las cargó y las clavó en la cruz. Por tanto, Dios declara respecto de su Hijo Jesús: yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, orado por los transgresores. Eso es la expresión del grande amor de Dios por todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dice en el libro de Juan capítulo 3, verso 16. También en Juan 14:6 Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ciertamente, en Hechos 4:12, el Señor es el único Salvador entre Dios y el hombre. El que aboga por el hombre ante Dios es Jesucristo. El hombre debe de venir a Jesucristo con toda confianza, con toda certeza de que Él es el único Salvador puesto por Dios para que el hombre sea salvo. Jesús dio su vida por los que hacen impiedad para salvarlos de horrenda condenación. Además, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos, dice Pablo en Romanos 5, verso 6. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, mis amados, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Jesús murió por los malos para rescatarlos de la maldad en que se encontraba el hombre. Jesús murió por el malo y más malo murió para rescatar ciertamente lo que se había perdido. Mas Dios muestra ciertamente su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa era la condición en que nos encontrábamos, pero Él decidió dar su vida para rescatarnos ciertamente de esa horripilante tragedia de condenación. Pues mucho más estando hoy ya justificados por su gloriosa y poderosa sangre, por él seremos salvos de la ira que está establecida, que es la ira venidera. Dios ha establecido el plan de salvación para el hombre desde antes de la fundación del mundo. Según Efesios capítulo 1, verso 2 en adelante, la gracia y la paz de Dios ciertamente está disponible. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Dios ha puesto ciertamente en su misericordia bendiciones espirituales en Cristo para nuestra bendición, para nuestra vida, para nuestra esperanza. Y Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, nos dice abiertamente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En este pasaje,
El apóstol alaba al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es a través de Él que Dios le ha placido bendecirnos. Y además, Pablo continúa diciendo en esta carta en el capítulo 1, versículo 4, que según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, el escogedor de nuestras vidas es el Padre. Nos escogió en Cristo Jesús antes que la fundación del mundo fuese puesta, para que fuésemos gentes especiales, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Ese es el gran plan de Dios. No importa cómo estábamos de perdidos y arruinados, una vez que creímos en Cristo, ha restaurado nuestras vidas, así como lo ha hecho con nosotros, puede hacerlo con usted en caso que necesite ser restaurado, porque usted es también escogido por Dios. ¿Desde cuándo lo escogió Dios? Lo escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito de escogernos antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos un pueblo completamente diferente a todos los pueblos, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él. Fuimos escogidos en amor, habiéndonos Él predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su santa y buena voluntad. Queridos televidentes, fuimos escogidos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Además, que hizo en nosotros sobreabundar para con nosotros toda sabiduría excelente y toda inteligencia excelente, dándonos también a conocer el misterio de su santa voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo en la dispensación del cumplimiento, según vemos en las Santas Escrituras, el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en la persona de su Hijo Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vemos el plan glorioso y excelso de Dios, que en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, Dios tiene un pueblo intercediendo por la salvación de todos los hombres. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, mis amados, y es agradable delante de Dios nuestro Señor que intercedamos por todos los hombres que existen en toda la faz de la tierra. ¿Para qué vamos a interceder? Para que Dios salve a todos, comenzando desde los gobiernos, los gobernados y todos los que están en alta eminencia, el poder legislativo, el poder judicial, la asamblea legislativa,
todos los que integran esos puestos altos, los jueces y toda persona, sean ricos, pobres, alcancen la salvación, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Queridos televidentes, la esperanza de la salvación está en bandeja de oro. Aprovecha el perdón, aprovecha la salvación, aprovecha la vida eterna, aprovecha la herencia incorruptible, inmarcesible, que Dios tiene preparada para ti también. ¿Cómo lo logras? Confesando tu pecado a Jesucristo y estando con la disposición honesta y maravillosamente limpia de servir y de honrar a Cristo Jesús. Quiero orar por usted. Diga conmigo: Señor Jesús, te amo. Gracias por amarme. Gracias por cargar todos los pecados y todo lo que correspondía a mi vida, Señor, que me estaba hundiendo. Gracias por quitar toda carga de maldad. Gracias por darme vida, Señor. Gracias por darme toda esperanza de salvación. Yo la acepto hoy. Te recibo en mi corazón con toda la sinceridad. Perdóname. Transforma mi vida y hazme nueva criatura. Dame la capacidad de amarte y de servirte, oh Dios. Y muchas gracias. Padre, te pido por las personas que se han humillado, que confesaron sus maldades delante de ti. Perdónalos y límpialos. Te ruego por los enfermos, toca sus cuerpos, libéralos de sus dolencias. Aquellos que están pasando crisis con sus familias, resuelve, Señor, los problemas en el matrimonio, el problema familiar, problemas en los trabajos, problemas, Señor, de toda índole. Resuélvelos en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén. Mis amados televidentes, ha sido un placer haber estado. Soy el pastor Luis Palacios. Ha sido grato enseñar estas verdades para que usted sea bendecido. Le invitamos a la iglesia Roca de Luz Eterna. Déjese venir con toda confianza. Le esperamos y le recibiremos con toda alegría. Que Dios le guarde y que Dios le prospere para siempre. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.